Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 47 del libro del profeta Ezequiel. En este capítulo encontramos la visión de un río que fluye a través del templo. Recuerda que ese templo es de aquel que empezamos a hablar en el capítulo 40, la última visión del profeta. Y este río que fluía, que salía en medio del templo, traía vida y sanidad a la tierra. El río iba en aumento a medida que pasaba la distancia, iba en aumento hasta que se convertía en un río, que dice aquí el profeta, que solamente era posible pasarlo a nado, no se podía caminar. Al principio él caminaba, pero a medida que iba caminando, el río iba aumentando. Este río simboliza la presencia y la provisión de Dios que trae restauración y renovación a todo lo que toca. Recuerda que en el capítulo 40 hablamos acerca de cómo debería interpretarse esta visión y es aplicarle el concepto bíblico que debemos interpretar de acuerdo a los recursos que encontremos en la palabra del Señor. No podemos ir más allá de la Biblia. Y esta visión que el profeta está presenciando es lo que Dios quería darle a la nación. La restauración, la renovación del reino, del imperio, de la nación que Dios quería dar. Probablemente este río sería un río literal porque Dios podría traer algo milagroso. Eso podría ser un río milagroso donde saliera esta fuente. Podríamos ver también allí en Apocalipsis 22:2, por ejemplo, mira cómo esta profecía se cumplirá a totalidad en la ciudad que Dios tiene para nosotros. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río, dice, allí hay un río que sale del trono de Dios. Estaba en medio a un lado y al otro del río, dice, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ezequiel también habla aquí, en el versículo 12, por ejemplo, Ezequiel 47:12, dice, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Nótese bien que es lo mismo que está presentando Apocalipsis, el apóstol Juan, solo que Ezequiel está hablando para la nación que está cautiva en Babilonia, pero que la promesa era que cuando terminaran los 70 años de cautiverio, Dios los haría volver a Jerusalén. Y como ya hemos leído en los capítulos anteriores, de los dos pueblos convertiría uno solo. Cuando llegaron a Babilonia, cuando viene la destrucción, la deportación, el exilio, la nación de Israel estaba dividida en dos: el reino del norte, Samaria, y el reino del sur, Jerusalén. Pero después del cautiverio, Dios quería unirlos otra vez, que fuesen un solo gobierno, un solo reino. Una sola nación política, civil y religiosa, obviamente, y allí quería restaurarle todas estas cosas. Mire, todo lo que tenía para hacerles. Entonces, lo que podemos aplicar de este capítulo 47 es que Ezequiel nos invita a confiar en la provisión divina y a sumergirnos en la corriente del Espíritu Santo, que trae vida y sanidad a nuestras vidas. Nos recuerda también que Dios es la fuente de vida y que su presencia puede transformar incluso los lugares más áridos en oasis de bendición. Importantísimo y maravilloso esto. Reflexionando sobre este capítulo, podemos considerar cómo podemos permitir que la presencia de Dios fluya en nuestras vidas y cómo podemos ser canales de su amor y sanidad para aquellos que nos rodean. Nos desafía entonces a ser agentes de restauración en un mundo sediento de esperanza y vida. Esto es lo que encontramos en este capítulo 47 del libro de Ezequiel. Nótese muy bien todo lo que Dios nos enseña. Por eso lee el capítulo entendiendo que estas promesas estaban para el Israel literal. Son promesas literales y hasta el momento lo hemos visto de manera literal.
y de forma literal Dios quería cumplírselas, pero lamentablemente ellos no se sometieron a los requerimientos de Dios, no obedecieron su palabra, sino que se mantuvieron siempre adorando a los ídolos y todas esas cosas y prácticas abominables y paganas. Entonces Dios no les cumplió las promesas, no porque Él haya sido infiel, sino porque el pueblo fue infiel. Pero ahora esas promesas están para nosotros. Dice el texto bíblico, es Ezequiel 47, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. El profeta está declarando o está escribiendo lo que él ve, y lo que él ve es lo que Dios quería hacer. Entonces Dios podía haber hecho este río, haber creado este río de forma milagrosa. Él tiene el poder para hacerlo, que fluyera de allí, de la casa del templo, y saliera este río. Todo esto era lo que Él quería hacer, restaurar de manera completa el gobierno civil y religioso de la nación de Israel. Los dos se convirtieran en una sola nación. Y ahora dice el versículo 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Por qué recibirán sanidad? Porque el mar muerto recuerda que no tenía vida. Y en los tiempos de Ezequiel era así. Entonces el propósito de la visión también era mostrar que incluso en ese mar habría sanidad, en ese mar habría vida, cuando antes no había vida. Era una promesa maravillosa. Así que en esta descripción se registra que el mar muerto también estaba incluido dentro de las promesas de restauración que Dios tenía para la nación. Y ahora mira, este río literal, porque recuerda que estamos hablando de cosas literales, el profeta está viendo lo que Dios quería hacer en la nación. Así que este río que iba a fluir por toda la tierra, llegaría allí a las riberas del mar muerto y daría vida al mar. Y el versículo 9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores desde Engadi hasta Englaín, será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Ahora, aquí dice que algunas partes no iban a estar totalmente sanas porque también se necesitaba la sal. O sea, Dios todo lo hace perfecto, querido hermano. Y en esta restauración, renovación que quería hacer en el pueblo de Israel, estaba pensando en todos los aspectos. Sanar completamente, pero también dejar algunas cosas que servirían, como estas aguas para salinas. Algunas aguas saladas quedarían porque era necesario la sal también. Versículo 12 dice, y junto al río en la ribera a uno y al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Esto es nada más y nada menos que un acto milagroso de Dios. Las hojas de los árboles nunca caerán. No está hablando aquí de la tierra nueva que Dios tiene para nosotros. Recuerda que a esto no se está refiriendo Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47 está pensando, o el profeta Ezequiel más bien está pensando en el Israel que está cautivo en Babilonia. Y esta visión que él empieza
a relatar desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, que mañana terminamos. Esta visión está describiendo lo que Dios quería hacer con ese pueblo que estaba cautivo en Babilonia y que pronto terminarían los 70 años y volverían allá a la tierra. Si ellos eran obedientes, fieles a Dios, entonces les cumpliría todas estas promesas. Y cada día hemos estado estudiando unos elementos de todo lo que Dios quería hacer. Ya hemos visto acerca de los sacerdotes, ya hemos visto acerca de los sacrificios, ya hemos visto acerca de las medidas del templo, del santuario, ya hemos visto muchas cosas. Ahora se está presentando las aguas fructíferas que correrían y saldrían de aquel lugar. Aguas milagrosas, un poder milagroso, portentoso de Dios. Algo así también como los 40 años. Mira, 40 años el pueblo caminando por el desierto y allí vieron la columna de nube y la columna de fuego también. ¿Cómo se producía esto? No es un producto de la naturaleza, como algunos tratan de interpretar. No, esto era un acto milagroso de Dios. Durante 40 años les sostuvo esa columna de nube y columna de fuego. Allí estuvo 40 años. Ahora les estaba prometiendo que un río fluiría a través de la tierra y saldría del templo. ¿Quién produciría esto? Dios. Era un acto milagroso del Señor. Pero lamentablemente no se cumplió, como te dije y como lo he dicho varias veces, porque la nación fue rebelde. La nación no se sometió a los mandamientos del Señor. Por eso, ahora estas promesas se aplican al Israel espiritual, a ti y a mí. Y como te leí ese versículo de Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, allí el Señor cumplirá a cabalidad, a totalidad, las promesas que había dejado. Dice Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Maravilloso. Esto se cumplirá, sí se cumplirá en la tierra nueva. Nota bien la diferencia. Aquí en Ezequiel 47 dice que serían varios árboles, muchos árboles. Las hojas no caerán. Pero en Apocalipsis 22 dice que será el árbol de la vida, un solo árbol. Y ese solo árbol producirá 12 frutos, cada mes un fruto diferente. ¿Quién producirá esto? Dios. Por toda la eternidad estaremos presenciando los milagros de Dios, querido hermano. En solamente ver ese árbol es un milagro, un árbol milagroso. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, querido hermano, esto nos enseña que Dios está por encima de cualquier cosa, que Él lo que promete lo cumple y nosotros solamente debemos confiar, acercarnos a Él, pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestra vida y produzca en nosotros vida, saque toda la inmundicia, todo lo muerto que hay y nos reviva, nos permita vivir nuevamente en el Espíritu. Y ahora, del versículo 13 en adelante de Ezequiel 47, empieza a describir los límites y la repartición de la tierra. Puedes seguir leyendo el texto bíblico, pero solamente quiero dejarte con este mensaje. Confía en la provisión divina, sumérgete en la corriente del Espíritu Santo que trae vida y sanidad a nuestras vidas. Permite que la presencia de Dios fluya en tu vida y conviértete en un agente de restauración en un mundo sediento de esperanza y vida. Esto es lo que Dios quiere para tu vida. Lo puedes hacer, querido hermano. Es una decisión que debes tomar hoy. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 47 del libro de Ezequiel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!